Hoy la palabra que tengo viene de boca del profeta Isaías. Isaías, en el capítulo 8 y verso 16, trae una palabra que esta palabra que vamos a leer es un grito que sale del espíritu del profeta. Porque no sé cuántos de ustedes saben que el profeta Isaías estaba viviendo en un tiempo muy parecido a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Israel estaba en los tiempos de apostasía más grandes, los tiempos de apostasía más fuertes que la nación haya vivido. Y cuando utilizamos el término apostasía, nos referimos a un tiempo donde el pueblo de Dios duerme, es un tiempo donde el pueblo de Dios se ha debilitado y por causa de el sueño espiritual en que el pueblo cayó, pecado entró al pueblo, el pecado entró al templo y los sacerdotes se contaminaron y mucha gente se tornaron a los ídolos. Claro, ellos no aceptan que se tornaron a los ídolos. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ir a Israel en par de ocasiones y yo recuerdo que en un momento dado no pude evitar preguntarle a un israelí. Le dije, ¿cuántas veces registra? Usted sabe que muchas veces el Viejo Testamento registró que el pueblo de Israel se tornó hacia los ídolos y se tornó hacia los dioses paganos y le adoraron. Y él dijo, no, eso no es cierto. Lo que pasa es que hay tantas restricciones en el Viejo Testamento sobre la sexualidad, que si la mujer está menstruando no se puede tener sexo, que si tal cosa no se puede tener sexo, si tal otra cosa, si tal otra condición, etcétera, etcétera. Que nosotros, el pueblo, pues para buscar resolvernos, nuestros antiguos iban a los templos paganos, porque en los templos paganos, el culto pagano era un culto sexual, era un culto donde las sacerdotisas y los sacerdotes eran prostitutas y entonces como parte de la adoración a esos dioses pues tenían sexo y hacían orgías. Entonces el pueblo de Israel se encapuchaba, se disfrazaba, iban a esos templos para resolver sus neuras sexuales, pero no era adorar a otros dioses. No era inclinarse a los ídolos, no. Era solamente para soltar una tensión sexual y después volvíamos a adorar a Dios en el templo. Ah, qué bonito. Pero la realidad es que cuando Dios describe lo que el pueblo hacía, que es exactamente lo que Él me contó, cuando el pueblo describe lo que el pueblo hacía, Él lo describe como gente que se inclinaron a otros dioses. Porque cuando uno le niega a Dios la gloria en alguna área de nuestra vida y se la rinde a otra persona que no sea Dios, eso es idolatría. Por eso es que cuando alguien no hace uso del dominio propio que el Espíritu Santo nos ha dado y suelta sus áreas de su vida que se supone que estén dedicadas a Dios y se la ofrecemos a otra persona que no sea lo puro según lo define Dios,
pues nosotros nos convertimos automáticamente en idólatras. Y sin darnos cuenta estamos rindiéndole culto a otros dioses. Por eso dice la Escritura que nadie puede servir a dos señores. O le sirve al mundo o le sirve a Cristo. Esto no era lo que yo iba a predicar, yo no sé por qué yo estoy hablando de esto. Pero el punto es, el punto es que estamos hablando del tiempo de apostasía en que el profeta Isaías vivía. Entonces, ¿qué pasa? Había una decadencia espiritual fuerte, muy fuerte. Entonces, la gente iba al templo porque esa era su cultura, era su costumbre, pero vivían dobles vidas. Eran una cosa en el templo según lo que aparentaban, pero salidos del templo eran otra cosa. Entonces lo peor de la apostasía es que la gente escucha la palabra, pero ni fu ni fa. ¿Qué significa eso? Es que escuchan la palabra, pero está chévere, la palabra está bien, pero la palabra no me transforma la vida, no me cambia mi forma de ser, no cambia mi comportamiento. ¿Por qué? Porque la apostasía crea una insensibilidad a la palabra. La reconocemos como palabra de Dios, pero nos hacemos insensibles a ella. El temor de Dios mengua, se debilita. Entonces, cuando no hay temor de Dios, podemos hacer una cosa pecaminosísima el sábado y llegar el domingo y adorar a Dios. Entonces, ese era el ambiente espiritual de Israel. Y es prácticamente una descripción del tiempo presente. Porque ese es el problema de hoy. Gente fornicando y llegan al culto el domingo sin ningún problema. Parejas que están conviviendo teniendo intimidad sexual y no respetan que la Escritura claramente dice que ese estilo de vida afrenta los principios del Evangelio. Y así por el estilo, gente que están consumiendo, ¿verdad?, cosas que no deben estar consumiendo, ¿verdad? Pero no hay problema. O sea, y entonces el montón de justificaciones que esos que creen en esa gracia tan espectacular, pero lo que realmente han hecho es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Entonces, eso era lo que ocurría en los tiempos de Isaías. Entonces, tú imagínate un profeta que fue llamado por Dios, que fue escogido por Dios para llevar la palabra, el mensaje de arrepentimiento a un mundo así. O sea, predicar en un tiempo como ese es como expresó las Escrituras sobre Juan el Bautista, es como una voz que clama en el desierto. En el desierto, ¿quién te escucha? La serpiente y los escorpiones. Eso es lo que te escuchan. Entonces es esta palabra que vamos a leer, que suena bonita, en realidad es un clamor, es un grito profético que sale de la boca de Isaías, inspirado por Dios. Y es precisamente lo que va a ocurrir hoy. Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. He aquí que yo y los hijos que me dio Jehová
somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te ruego por favor que haga fluir tu espíritu en esta hora y que la palabra, Señor, provoque en nosotros lo que tú anhelas ver en nosotros. Padre, te ruego que esta palabra sea un referente, no solo hoy, sino en los días y semanas, meses próximos, que nos alumbren el camino, que nos ayuden a entender la urgencia que tiene el Espíritu Santo de poner por obra estos principios en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Ata el testimonio. ¿Qué puede significar ata el testimonio? Él está diciendo, yo tengo que amarrarme al testimonio. Yo tengo que entender que en tiempos como este, más importante que hablar la palabra es vivir la palabra. Porque en tiempos como este, donde la gente tiene comezón de oír, donde a la gente le encanta escuchar mensajes nuevos, cosas que suenan bien inteligentes y bien místicas, pero es precisamente el tiempo donde menos la gente responde a la palabra. Entonces él dice, en tiempos como este, no es predicar la palabra, no es enseñar la palabra. En tiempos como este, lo único que va a hacer que las conciencias de la gente cambien es cuando ven a alguien viviendo radicalmente el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya el Evangelio no hace tanto sentido hoy. Cuando la gente se cansa de escuchar el Evangelio, deja de tener significado. Pero cuando alguien ve el Evangelio encarnado en alguien, cuando la gente ve el cumplimiento de los principios bíblicos, esos mismos principios que mucha gente piensa, eso no es posible vivirlo. Eso está escrito en la Biblia, pero eso no es posible vivirlo. Pero cuando ven a alguien que está viviendo consistentemente esos principios bíblicos y ve la prosperidad, la bendición que viene sobre esa persona y su familia, tienen que decir, se me acabaron los argumentos. Esta persona ha probado que lo que dice la Biblia es verdad. Y entonces ese testimonio es lo que hace que nos avergoncemos, que reconozcamos que algo tenemos que hacer. Porque lo que Dios está esperando de nosotros es que vivamos como Él está viviendo. Y si Él, que es un humano, puede vivir así, entonces tenemos que reconocer que lo que Él ha buscado, lo que ellos han buscado, que es el ser lleno del Espíritu Santo, yo lo voy a tener que buscar. Porque Él no vive así, ellos no viven así, porque son gente especiales que nacieron con algo especial. Ellos viven así, vinieron del fracaso y viven así porque han buscado el rostro del Espíritu Santo. Y las fuerzas que no tenían como humanos, las recibieron por el poder del Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu Santo ahora caminan, hablan, se dominan a sí mismos y agradan al Señor, viviendo los principios del reino por la fuerza que el Espíritu Santo les da. Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el profeta Isaías en este clamor profético dice, ata el testimonio y sella la instrucción entre mis discípulos. En otras palabras, él está diciendo, la palabra de Dios tiene que quedar como un sello pegado al corazón de mis discípulos.
El primero dice, número 1, tengo que vivir el evangelio. Tengo que entender que la palabra profética que va a abrirle las conciencias a la gente, no es lo que yo declare, no son ni siquiera mis profecías verbales. Lo que a la gente le va a hacer reaccionar es mi testimonio. Pero ahora Él está hablando de sus discípulos. Y Él está diciendo, lo primero que tengo que hacer es asegurar, atarme al testimonio de Cristo. Y lo próximo que tengo que hacer es sellar entre mis discípulos las instrucciones de Dios. En otras palabras, la gente que va a impactar esta generación es la gente que va a guardar su testimonio, va a buscar a Dios lo suficiente para guardar su testimonio y se va a asegurar de reproducirse en sus discípulos, sellando cada palabra que ha transformado mi vida, sellar cada palabra en el corazón de mis hijos, de mis discípulos. Pero lo interesante de esto es, Él dice en el verso 17, voy a esperar en Jehová. Sí, yo sé que Él escondió su rostro de esta casa. Sí, yo sé que Él escondió su rostro de este pueblo. Sí, Él escondió su rostro porque hay tanto pecado, hay tanta hipocresía, hay tanta doble vida que Dios ha tenido que retirar su mirada de sobre nosotros. Pero precisamente, Dios lo escogió a Él para hablarle al pueblo, porque aunque Él retiró su rostro del pueblo, pero Él ama al pueblo en pecado. Él ama al pueblo de doble vida. Él ama al pueblo dormido espiritualmente. Él quiere salvarlo, porque Dios no es un Dios de condenación, sino de salvación. Y entonces Él dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en Él confiaré. Y aquí levanta el clamor profético. He aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. En otras palabras, Él está diciendo, en un tiempo como este, hay señales y presagios. ¿Y sabe lo que son presagios? Presagios son manifestaciones de Dios que anuncian juicio. Un presagio es una señal que anuncia juicio. Un presagio es una manifestación de Dios donde anuncia, arrepiéntanse porque pronto viene juicio. Y estoy dándole oportunidad. Y mira qué interesante que Isaías el profeta dice, yo y los hijos que Jehová, y los hijos que Dios me dio, nos hemos convertido en señales y presagios de Dios para este tiempo. Entonces, cuando Él habla en el 18, que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios, Él está haciendo alusión al verso 16 cuando dice, ata el testimonio y sella la instrucción entre mis discípulos. Porque cuando él está diciendo, ata el testimonio, Él está diciendo, me tengo que amarrar al testimonio de Dios. Y tengo que sellar la instrucción entre mis discípulos. Pero en el 18 Él anuncia quiénes son sus discípulos. Y Él está diciendo, mis discípulos son mis hijos. Quiere decir que lo que Dios espera de todos nosotros es que nuestros principales discípulos sean nuestros hijos.
Dios lo que nos está diciendo es, en el tiempo y en la era de la humanidad, donde más destruida está la familia. En el tiempo y en la era donde más alejada está la familia, donde más problemas hay en la familia, donde hay tanto rechazo de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. En un tiempo donde hay tanta crisis familiar, es precisamente ese tiempo final, como dice Malaquías, que él enviaría, él enviaría a Elías, y Elías es un símbolo del Espíritu Santo. Y Malaquías, cuando dice que él enviaría a Elías, él está diciendo para los tiempos finales, antes de que llegue el día grande y terrible de Jehová. Malaquías 4, él hará tornar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, él está diciendo que antes de que Cristo venga, viene una manifestación de Dios, una manifestación del Espíritu Santo, y va sobre la familia. Y todos los que tengan oídos para oír escucharán la voz de Dios, o escucharán la voz del Espíritu. Y todo el que tenga oídos para oír se agarrará de esa ola del Espíritu Santo que viene sobre la iglesia en los últimos tiempos. Perdóname, que ya está sobre nosotros. Y por cuanto está sobre nosotros, la Escritura nos está revelando que todo aquel que perciba este último mover del Espíritu Santo, que lo que va a hacer es restaurar familias en medio de un caos familiar. Y aquellos que se agarren de esa ola de Dios, de esa manifestación del Espíritu Santo, aquellos que se agarren de ella, Dios los va a tomar muy en serio. Aquellos que lo crean, que Dios puede traer un avivamiento a tu casa y que Dios puede llenar tu casa de su presencia. Aquellos que crean que Dios te puede entregar a tus hijos por discípulos. Hay gente, sobre todo cuando voy a enseñar a conferencias de líderes, se me acercan y me dicen: pastor, yo tengo muchos líderes. Yo tengo muchos discípulos. Dios me ha dado la bendición de poder desarrollar gente y tengo muchos discípulos. Y yo les pregunto: ¿y tus hijos son parte de esos discípulos? Bueno, mis hijos no le sirven al Señor. Ellos, pues, este es el precio que he tenido que pagar por dedicarme al Evangelio. ¿Sabes por qué? ¿De qué me sirve ganarme al mundo? ¿De qué me sirve ganarme al mundo entero y no logré ganarme ni a uno de mis hijos? Y mis hijos no respetan lo que digo. No, perdóname. Se supone que un árbol de naranja, ¿de qué? Naranja. Porque el buen árbol da buenos frutos. ¿Cierto? Y la Escritura dice que al final de los tiempos la gente va a ser juzgada por sus sencillo. Por eso es que habrá mucha gente que dirá: pero espérate, no me dejes. Si yo profetizaba en tu nombre, si en tu nombre yo echaba fuera demonios, yo hasta sané enfermos, yo era un tremendo ministro. Mucha gente me seguía. Pero el Espíritu Santo le va a decir: perdóname, yo no te conozco. Porque ninguno de tus hijos te siguió. Algunos me dirán: pastor, usted está como que muy radical.
tenga, o sea, cuidado, porque que no, o sea, no. Como un pastor me dijo, has estirado demasiado a tu teología, está demasiado estirada. Cuando interpretas las escrituras como que la estiras demasiado. Y yo le digo, yo quisiera creer que tienes razón. Aquí la pregunta que tenemos que hacer es, ¿y Dios cómo lo ve? Porque cuando yo voy a todas las escrituras y empiezo a estudiar todas las escrituras, veo que cuando Dios salva a alguien, siempre lo ve en el contexto de su familia. Y cuando Dios fue a anegar la tierra en agua, Él llamó a Noé, pero también Él le dijo a Noé, trae a tus hijos. Y cuando fue a quemar a Sodoma y a Gomorra, llamó a Lot, trae a tus hijas. Y cuando el carcelero estaba allí en la cárcel, ¿verdad?, guardando a los presos, y de momento la cárcel se abrió y todo el mundo y todos los presos se escaparon, él sabía que él era un hombre muerto, porque él era romano y lo iban a matar por supuestamente no cumplir su responsabilidad. ¿Qué hago? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hay gente que tiene una falsa fe. ¿Por qué es falsa fe? Dios dijo que será salvo mi casa. Yo no tengo que hacer nada, Él lo va a hacer todo. Y por eso es que sus hijos no los respetan. Porque ellos se han creído que cuando Dios hace esa promesa, la hace sobre la base de que Dios lo va a hacer todo. No. Porque cuando Dios llamó a Abraham y lo bendijo, escucha, cuando Dios llamó a Abraham y lo bendijo y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Escucha bien. Abraham no fue de los que dijo, así va a ser. Pues eso significa que toda mi descendencia, tú te vas a encargar de ella. No. Cuando los ángeles fueron hacia Sodoma, y dice la escritura en Génesis 18, creo, que cuando los ángeles iban hacia Sodoma, a destruir a Sodoma, Dios dijo, ¿encubriré yo algo a Abraham? En otras palabras, yo le tengo que dejar saber a Abraham lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque los amigos de Dios saben todo lo que Dios va a hacer. Porque Dios le habla y les revela a sus amigos las cosas que Él va a hacer. Pero Dios definió quiénes eran sus amigos. Y Él dijo, ¿le encubriré yo algo a Abraham? No, yo le tengo que decir todo a él. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué yo tengo ese compromiso con Abraham? Porque Él se va a encargar de hablarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, de amar mi palabra, de amar mis caminos. Él les va a enseñar a seguirme a mí. Y por cuanto Él tiene un compromiso tan serio de enseñarle a sus hijos a amarme, por eso se ha convertido en mi amigo. Y por eso no le voy a encubrir nada. Y por eso será prosperado y será bendecido al punto que el que se atreva a maldecir a Abraham, yo lo maldeciré. Pero el que bendiga a Abraham, lo bendeciré. Y en él serán benditas todas las familias de la tierra por todas las generaciones hasta que Cristo vuelva. Y entonces, todos los hombres y mujeres cristianos son hijos de Abraham. Eso reclamaban los israelitas y se lo dijeron a Jesús. ¿De qué estás hablando? Si nosotros somos simiente de Abraham. Y Jesús dijo bien claro, ustedes son simiente biológica, pero no espiritual. Porque los verdaderos hijos de Abraham enseñan
a sus hijos y no descansan hasta que ven a sus hijos amar a Dios. Este tiempo es un tiempo que Dios ha escogido para salvar familias enteras. Pero el que no tiene la pasión de ver a toda su familia arropada por el manto de Dios, no va a luchar por ellos. No va a orar e interceder por ellos. No va a ayunar por ellos. No se va a esforzar por darle buen testimonio. Por eso es que los padres y las madres que quieren que esta profecía que está actualmente sobre nosotros para cumplirse en nosotros, porque esta profecía fue declarada desde la antigüedad para que viniese a cumplirse ahora. Y por eso es que los padres y madres de familia y aquellos que se acaban de casar o aquellos que están planificando casarse entiendan que Dios quiere meterse en tu casa a partir de esa boda. Y Dios pretende ser la cabeza de tu casa. Al punto que si Dios vive en casa, yo no me puedo gastar el lujo de ser áspero con mi esposa. Porque si hay alguien que Dios cela, es a las mujeres. A nosotros nos maltratan. Y Dios no es tan rudo. Oye, pero maltratamos a las mujeres y Dios le cierra los cielos y no escucha la oración de ningún hombre que es áspero con su mujer. Por eso el hombre que es áspero con su mujer no prospera. Y si logra prosperar porque es bien hábil e inteligente, lo pierde en algún momento dado, todo. Y no puede ser feliz con su capital. Es un desgraciado. Por eso es que las mujeres que entienden este principio, esta verdad bíblica tan poderosa, no se pueden gastar el lujo de faltarle respeto a sus maridos, porque saben que desde el momento en que le faltan el respeto a su marido, Dios las deja solas. ¿Tú quieres pelear? Pelea. Porque yo solo peleo por las mujeres que no pelean. Pero las mujeres que les gusta pelear, yo las dejo solas. Te dice el Señor. Entonces, por eso es que las familias que tienen claro esto, donde nosotros necesitamos que la presencia de Dios se pase en casa y que Él no se vaya de aquí. Por eso es que en hogares como ese, los hijos no se gastan el lujo de desobedecer a sus padres y deshonrarlos, porque saben que Dios va a traer sobre ti una bendición, pero enorme, porque precisamente tú eres la generación de jóvenes sobre la cual se va a cumplir la profecía de Joel, que en los últimos tiempos Él derramaría su espíritu sobre toda carne y Él derramaría su gloria sobre los jóvenes. Los niños y los jóvenes tendrán visiones, profetizarán. Esta es tu generación. Pero si tú eres un malcriado con tus padres y eres una bocona con tus padres, clama por el Espíritu Santo y Él nunca vendrá.
Y te preguntas, ¿pero por qué? Otros lo reciben y yo no. Dios te está respondiendo. Honra a tu padre y a tu madre, aunque sean unos... Hónralos. Porque cuando yo prometí que todo te saldría bien y serías de larga vida, lo prometí sin excepciones. Por lo tanto, no me pongas excepciones, ni me pongas excusas de que es imposible honrar a los padres que tengo. Sean como sean. Tienes que honrarlo. Sean como sean. Nunca te abrazan. Abrázalos tú. Nunca te dicen que te amo. Díselo tú. Nunca son dulces contigo, sino siempre están con una regañadera. Hasta para decirte algo bueno te lo dicen regañado. Pues tú sé noble. ¿Sabes por qué? Porque no van a durar mucho tiempo así. Se van a dar cuenta porque el Espíritu Santo los va a redarguir. Les va a coger el corazón y se lo va a poner como una pasa. Y van a ir de rodillas y van a tener que reconocer que la presencia de Dios está sobre ti. Y tú serás bendecida, bendecido y serás prosperado en medio de tu casa. Y tus hijos, y tus padres tendrán que darse cuenta que estaban equivocados. Y tus hijos heredarán lo que tú construiste con lágrimas. Ellos lo van a heredar. Ata el testimonio. Sella la ley, sella la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. ¿Tú sabes por qué él confiaba en eso? Porque él sabía que aunque el pueblo estuviese en el estado en que está, mi testimonio y la vida de mis hijos iba a abrir una pequeña brecha en esa densa oscuridad en que estamos. ¿Y sabes qué le va a pasar? Que cuando abramos esa pequeña grieta en esta densa oscuridad, Dios se va a meter por esa grieta y va a alumbrar a todos. Cierro con esto. Yo tengo muchos amigos, pero también tengo muchos enemigos. Y no son enemigos que yo reconozco como enemigos. Es que ellos se han hecho mis enemigos. Porque no me soportan. Porque no soportan el mensaje que predico. No soportan lo que enseño. Y yo no sé si es envidia por lo que Dios ha hecho o es celo. Que eso yo sé que en Colombia no ocurre, porque eso solamente nosotros los puertorriqueños carnales, eso solo se da allá. Pero si usted viviera allá, usted sabría lo que es esto. Entonces, recuerdo que en una ocasión, en un retiro de pastores, se levantó un pastor y sacó el libro, Señor, que mis hijos te amen. Así, pero bien descarado. Sacó el libro, Señor, que mis hijos te amen, y públicamente empezó a decir,
Este pastor Rey escribió este libro porque él lo que quiere es hacerse famoso. Y él y empezó a hablar mal de mí, a decir barbaridades. Pero eso fue públicamente frente a todo el mundo. Y yo en mi mente, o sea, naturalmente yo soy bien corajú. O sea, yo soy colérico. Y me encanta pelear. Pero el Espíritu Santo está tomando dominio de eso. Y yo estaba viendo a ese pastorcito, porque es hasta chiquito. Y yo lo que tenía era ganas de brincarle encima y decir, pero ¿cómo se le ocurre a este tipo decir estas cosas? Si él ni siquiera vive cerca mío, ni siquiera ministra conmigo, ni siquiera está cerca de nosotros. De que, ¿cómo se le ocurre a este hijo del... El punto es que yo estoy oyéndolo y yo estoy escuchándolo y nadie dice nada, nadie lo manda a callar. Aquello fue como un show. Y yo me quedo así y digo, Señor, no me dejes porque si me dejas, tú sabes lo que yo haría. Dime qué hago. Y cuando él terminó, yo le dije, y fue lo que me vino al corazón. Yo le dije, mano, si esa es la impresión que tienes, te pido perdón. Pero te hago una pregunta porque tengo una curiosidad. ¿Tú has leído el libro? No lo he leído. Creo que no tengo que leerlo para saber que tú eres un... Y siguió repitiendo lo mismo. Ya me tengo que ir, ¿verdad? No. Ok. Entonces, no, pero voy a terminar rápido. El asunto es que estoy disfrutando tanto esto que se me ha olvidado la hora, no sé ni... Bueno, el asunto es que nos fuimos y yo me fui mordido, y le digo al Señor, pero ¿cómo se te ocurre permitir que este hombre me humille, que ponga en duda mi testimonio, que no sé cuánto? Y yo y me fui así y tuve que irme a orar y el Señor tranquilo. Te felicito por haberte quedado callado y por responderle pidiéndole perdón. Y yo, pues, amén. El asunto es que vino el próximo retiro y honestamente yo no quería ir al retiro por no verle la cara al pastorcito. Pero la Escritura dice que tú no le huyes a tus enemigos, tú no evades a tus enemigos. De hecho, cuando llegues al retiro, Rey, ¿a quién es el primero que tienes que ir a saludar? Porque los impíos saludan a sus amigos, pero los creyentes saludan a sus enemigos. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Porque mientras más noble seas con él, más duro le voy a dar. Eso es ley de evangelio. Ley. Pero está duro. Duele ser noble con un marrayo. Entonces, se está dando el retiro y de momento él interrumpe otra vez y dice, yo tengo que hablar sobre el Rey. Y yo, ok, el round 2. Y él dice, Rey me retó en el último retiro. Y yo leí el libro. Y leyendo el libro me di cuenta que al contrario de él hacerse grande,
lo que hizo fue compartir testimonios de sus fracasos y de cómo Dios lo sacó. Y dicho sea de paso, me ministró. Y yo quiero decirte, Rey, que me arrepiento de haberte herido, de haberte juzgado. Me equivoqué contigo. Y como públicamente te hice daño, públicamente yo quiero restituir. Perdóname. Todavía no confío en ti, pero reconozco que me equivoqué. ¿Y sabes qué Él me dijo? Él me dijo, y esta es la razón del testimonio. Él me dijo, yo peleé con el libro, pero donde yo caí rendido y hasta me quebranté, es cuando hablaste de tus hijos. Y yo conozco a tus hijos. Tus hijos se han criado en este ministerio. Y yo he visto a tus hijos. Y yo he visto cómo ellos se han convertido en unos ministros de Dios. Gente de Dios. Gente con palabra de Dios. Gente con la simiente de Dios sembrada en sus vidas. Y yo no puedo creer que un hombre malo produzca tan buenos frutos. Y eso fue lo que me convenció que yo estaba equivocado. No fuiste tú, fueron tus hijos. Yo quiero orar, porque yo siento en mi espíritu que hay gente aquí que han tomado muy en serio y han sentido en su corazón que este mensaje, que Dios te trajo a ti aquí hoy para escuchar este mensaje, porque Dios tiene un plan contigo, un propósito contigo, y Dios va a hacer algo milagroso en tu vida y en la vida de tu familia. Y lamento tener que decir esto. Lamento tener que decir esto, pero escucha bien. No todos los que dijeron amén, escucha, no todos los que dijeron amén se cumplirá esto. ¿Sabes por qué? Porque a partir de hoy vendrán pruebas y van a haber algunos que se van a rajar y van a haber algunos que no van a estar dispuestos a pagar el precio. Pero aquellos que sí están dispuestos a pagar el precio, quizás en un momento dado te resbales y cometas una falta. Quizás en un momento dado te resbales y peques en una actitud equivocada. Pero como eres de las personas que te levantas y te levantas y te levantas y le sigues creyendo a Dios que lo que Él dijo se va a cumplir en tu vida, porque Él te ama a pesar de lo débil que eres, Dios te seguirá tomando en cuenta. Y en aquello que era imposible hacer por causa de la carne, Él enviará más poder sobre ti para darte la victoria y sacarte a flote. Pero tienes que creer. El que se raje, el que diga no, esto duele demasiado y no continúe, tú no lo vas a ver. Pero si perseveras, entonces verás todo lo que está profetizado sobre ti. Padre, yo bendigo a cada uno de los que levanta su mano delante de tu presencia y te dice, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Yo quiero ser esa persona que tú uses. Yo quiero ser, Señor del cielo, ese miembro de mi familia que asuma toda la responsabilidad. No le pediré cuentas a mi cónyuge, no le pediré cuenta a mis padres, no le pediré cuenta a mis hijos. Yo asumo toda la responsabilidad. Yo decido atar el testimonio. Decido atar el testimonio de Cristo en mi vida para modelar a Jesús en mi casa. Aunque nadie lo haga, aunque nadie me ayude, aunque nadie me respalde, yo decido atarme a tu testimonio
Y decido, Señor, sellar tu palabra en el corazón de mis discípulos. Te pido por favor que me des discípulos en casa. Quiero tener discípulos en mi casa. Quiero tener discípulos en mi casa. Señor, yo te agradezco que me hayas dado discípulos fuera de casa, pero ahora te los pido en mi casa. Y te ruego que me des mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Dame mucha sensibilidad para poder, Señor, discipular a los discípulos que me des en casa. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Clamo a ti, Espíritu Santo, desciende sobre ellos. En el nombre de Jesús clamo a ti, Espíritu Santo, pósate sobre ellos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, envía la palabra y te pido que limpie la atmósfera espiritual de sus hogares. Limpia sus casas. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de discordia y todo espíritu de disensión. En el nombre de Jesús, todo espíritu de deshonra te echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro limpio tu casa. Y ahora eres responsable de mantener limpia tu casa. En Cristo Jesús. Que así te ayude Dios. Amén.